¿Qué es el long COVID o el COVID prolongado? Esta es una condición asociada a la infección por COVID que se presenta durante 3 meses después de tener la infección por COVID. Es decir, los pacientes empiezan a tener síntomas persistentes por al menos 3 meses después de que tuvieron esta infección por COVID e incluso pueden llegar a mantener esos síntomas por años. Los síntomas pueden ser persistentes, también pueden aparecer y desaparecer en picos y muchos de nosotros quizás estamos familiarizados con la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, pero se han reportado más de 200 síntomas persistentes que tienen que ver con la niebla mental, es decir, la imposibilidad de concentrarse, dolores de cabeza, migrañas, síntomas respiratorios, falta de aire, tos persistente, dolores musculares, dolores articulares, fatiga, falta de energía, depresión, ansiedad, síntomas gastrointestinales y un sinnúmero de síntomas más. ¿Por qué es importante estudiar esta enfermedad en el Ecuador y en países latinoamericanos en general? Pues por varias razones. Una es el hecho de que a nivel mundial se están reportando cifras de 15 al 20% de personas que tuvieron COVID, que están desarrollando COVID prolongado. Y no existe claridad en las cifras de nuestros países, en el Ecuador o en América Latina en general, a pesar de que tuvimos altos números de casos de infecciones por COVID y de mortalidad también, sobre todo al inicio de la pandemia. Por otro lado, los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Eso puede tener que ver con nuestra genética, también con nuestras condiciones de vida, con el ambiente. Y sin embargo, el estudio en nuestras poblaciones es menor. Y por otro lado, por un tema de equidad, diversidad e inclusión en ciencia, es un deber ético el estudiar a todas las poblaciones, la diversidad de poblaciones en investigación biomédica, para que todas se puedan beneficiar de los avances. Y normalmente se estudia solamente poblaciones anglosajonas, europeas, y los tratamientos o los kits de diagnóstico que se desarrollan es en base a esa información, excluyendo las particularidades que pueden tener nuestras poblaciones de tipo genética, de tipo de prácticas culturales, del ambiente al que estamos expuestos, y por lo tanto no siempre los tratamientos que se desarrollan en esos estudios o los test de diagnóstico que se desarrollan en esos estudios van a ser aplicables a nuestras poblaciones. Nadine Caron, una indígena canadiense, decía que el acceso a la investigación es también una determinante de salud. Es decir, si nosotros no participamos de las investigaciones, no nos vamos a beneficiar de ellas. Y una de las líneas de investigación en long COVID es el desarrollo de biomarcadores para poder facilitar el diagnóstico de los pacientes, para darles un tratamiento oportuno. Si bien no existe una cura para esta condición, existen tratamientos que pueden ayudar a mejorar la situación de los síntomas. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son pequeñas señales biológicas, moléculas que están en nuestro organismo que se pueden detectar cuando nos extraen una muestra de sangre, por ejemplo, y eso nos puede ayudar a diferenciar a quienes tienen COVID prolongado o long COVID de aquellos que no. Y el hecho de tener un diagnóstico pues asegura también un mejor tratamiento o manejo de la enfermedad. Por otro lado, también el entender esto, qué está pasando en nuestro organismo, nos ayuda a comprender mejor la enfermedad y también a desarrollar terapias que quizás puedan ser más específicas para esta enfermedad. Entonces, ¿por qué desarrollar biomarcadores también incluye entrevistar pacientes y entrevistar médicos en ese proceso? Pues porque normalmente los biomarcadores o los test de diagnóstico se desarrollan desde la investigación básica, aislados en un laboratorio, y cuando ya tienen un producto, pues es cuando recién llaman a médicos y a pacientes a decirles tenemos este producto, pueden usarlo,
pero ni los médicos ni los pacientes han estado al tanto y quizás no ven utilidad en eso porque no fueron incluidos, no fueron consultados durante el proceso de investigación. Y eso es precisamente lo que busco con el estudio de poder entrevistar pacientes, entrevistar profesionales de la salud y saber cuál es su experiencia con el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué es lo que ha sido difícil? ¿Qué es lo que ha sido complicado? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son sus sugerencias? Aprender de su experiencia y que su voz pueda alimentar nuestra investigación para que los biomarcadores que desarrollemos tanto en mi tesis, de mi grupo de investigación, como en la investigación a nivel mundial, sean mejor orientados y cuenten con esta participación de pacientes y de profesionales de la salud como los principales beneficiarios, y es como la investigación tendría que ser siempre, ¿no? Si respondemos, si buscamos soluciones para enfermedades, entonces tenemos que consultar a aquellos que están enfrentando esas enfermedades. Y eso pues orienta y hace un mejor uso de recursos para que podamos al final tener un producto que sí va a ser utilizado por los pacientes y los médicos. Es por eso que les invito a participar de la investigación que estoy realizando en el Ecuador y yo soy ecuatoriana también y por eso este cariño también y esta idea de incluir a la población a la que represento. Y en el primer comentario de este video voy a dejarles más información sobre el estudio por si quieren participar.